conductor en los tres ponentes que, que nos van a acompañar hoy, y es justamente ese dilema que genera ver la forma de Estado laico y por otra parte el creciente llegada a la palestra pública y política de, de las religiones. Yo había pensado iniciar con Cristiane porque tenía una reflexión como más constitucional, pero bueno, viendo que no está, entonces empecemos con Cristian Quiroz, quien nos acompaña desde Ecuador, que se ha planteado también como el dilema entre el ejercicio del poder político o público y el laicismo, y también él destaca que en su país la Iglesia Católica ha influido en muchas partes del quehacer cotidiano con una constitución que consagra el laicismo y quiere referirse al ejercicio de la libertad de cultos por parte de altos dignatarios, que es un aspecto de los que entran en debate en eso. Entonces, Cristian, por favor, tienes 10 minutos y siempre somos estrictos con el tiempo, pero ahora más, pues porque estamos empezando un poco tarde, entonces te pediría por favor que te ajustes a los 10 minutos para presentarnos tu exposición. Perfecto, muchas gracias María Clara. Un saludo a todos mis colegas que se encuentran aquí. Voy a permitir compartir un par de diapositivas que yo he armado para ir orientando un poco la discusión que nos hemos planteado. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Se ve, sí, Ya, sí, se ve. muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, es precisamente lo que María Clara nos señalaba, ¿no? Si bien es cierto, todos vamos a coincidir que hasta el día de hoy el tema de la laicidad no tiene una definición que sea más o menos universal o que sea aceptada por los diferentes ordenamientos jurídicos o familias jurídicas que existen en el mundo. Bueno, brevemente voy a referirme a un par de aspectos para luego sí centrarme en el caso de Ecuador, ¿no? Eh, la mesa, pues como ustedes conocen, tiene que ver con el principio de laicidad, las perspectivas latinoamericanas, y en mi caso particular yo he planteado una ponencia relacionada al ejercicio de poder y laicismo, con un enfoque inicialmente general desde la perspectiva latinoamericana y finalmente asentado en lo que corresponde al caso ecuatoriano. Bien, entonces, en ese sentido, brevemente voy a referirme a estas distinciones. Creo que todos vamos a coincidir en que laicidad y laicismo no es lo mismo. Particularmente vemos que existe eh, unas condiciones y características que han distinguido a lo uno de lo otro. En el caso de la laicidad, nosotros observamos que se representa como un movimiento sociopolítico que proclama principalmente la igualdad y la libertad en lo que respecta a la conciencia de culto. Yo señalaba que este tema de la laicidad, y de hecho varios de los autores más destacados en el mundo hacen referencia a lo mismo, de que esta laicidad aparece principalmente en aquellas sociedades en donde se encontraba un conjunto de cultos o de religiones que existía una especie de pugna respecto del control o del poder entre estas eh, diferentes órdenes religiosas, cosa que principalmente vemos que se dio en los países europeos y en los anglosajones. Entonces, ahí este término laicidad es donde cobra mayor realce en lo que respecta, como señalo, en la libertad que se le puede dar a las personas para que puedan ejercer libremente la libertad de culto y la libertad de conciencia. Indudablemente que este término también está vinculado con la separación que existe o que se da entre el Estado y la Iglesia. Pero, insisto, la perspectiva va orientada producto de las múltiples órdenes religiosas que existían o que existen en estas sociedades. Cosa completamente diferente de lo que implica el laicismo,
que particularmente es lo que podemos nosotros rescatar en el caso de Latinoamérica o de los países latinoamericanos, ¿no? En donde este laicismo está representado como un movimiento anticlerical, es decir, contrapuesto a la única iglesia hegemónica, a diferencia de lo que ocurrió en los países anglosajones y europeos. Acá encontramos una iglesia hegemónica que es la iglesia católica. Y como una respuesta de las sociedades, de las organizaciones sociales, a esa hegemonía que se impuso a través de la invasión que se dio de España, de Portugal en nuestro territorio, vemos que aparece este término laicismo. Eh, Quizás también algo que agregar es que en el tema de la laicidad, nosotros vamos a encontrar ese término que es usualmente empleado en aquellos países de índole latina, ¿no? Vamos a encontrar en Francia, España y obviamente en Latinoamérica usar generalmente el término laicidad, mientras que en los países anglosajones el término que se emplea es la secularización. Eh, Como decía, el término laicidad tiene diferentes perspectivas, tanto desde el punto de vista de los latinos, me refiero como aquellos asentamientos que estuvieron en la Europa antigua, ¿sí? Y los anglosajones. Entonces, hay una distinción en el empleo y el uso de este término desde ambas perspectivas de familias, ¿no? En lo que respecta a los latinos, en Europa, ¿sí? Nace una teoría que establece que la laicidad implica que el Estado cumpla un rol neutral, negativo o positivo en un momento. ¿Cuándo se le establece el rol del Estado neutral? Bueno, como aquel Estado que, producto precisamente de la laicidad, se ve involucrado en no intervenir en el ejercicio o en la regulación de los órdenes religiosos que existen en su territorio. Pero más adelante, en cambio, con el Estado social, ¿sí? O con el cambio del Estado liberal al Estado social, nosotros vemos que en cambio se establece como la laicidad, como aquella particularidad del Estado en donde éste está obligado a intervenir, pero cuando es necesario para el mantenimiento o el ejercicio de la libertad de culto. En el caso de Latinoamérica, como ya lo señalamos, implica otra cuestión que tiene relación con la separación del Estado y la iglesia hegemónica católica, y esta pugna que se dio por el poder entre esta iglesia hegemónica y y los grupos sociales que pretendían rescatar el poder a través de eh, el establecimiento de la soberanía que se radica en el pueblo y ya no en poder divino. En el caso del Ecuador se da un tema bastante particular que quizás lo voy a compartir y que es probable, y bueno, no es probable, de hecho, pues de lo que he revisado, veo que existen muchas similitudes con los países vecinos, más o menos en lo que ocurrió, ¿no? En el caso del Ecuador, una vez que se da la invasión española, sí, los españoles para evitar las sublevaciones, porque finalmente los indígenas sostuvieron pues luchas y combates contra los españoles, vieron como un vehículo a la religión para poder sublevar o calmar, perdón, los ánimos sublevados de los indígenas. Entonces, poco a poco fueron minando la conciencia y la cultura indígena hasta convertirse hoy en la actualidad, sin lugar a dudas, en el mundo indígena, la religión católica juega un papel bastante importante, sobre todo en aquellos pueblos que pues no han sido o no han tomado la decisión de autoaislarse. En la época colonial que vivió el Ecuador, que fueron prácticamente 500 años, en esa época se establecieron un conjunto de disposiciones jurídicas que permitían, de alguna manera, establecer un equilibrio entre la iglesia y el poder que ejercían aquellos españoles que llegaron a nuestro territorio en nombre de los reyes españoles, ¿no? Entonces, entre ellos podemos citar los diezmos que entiendo que también se establecieron en otros lugares de la región, que implicaba que las personas
tenían que tributar el 10% de sus ingresos a la iglesia de manera obligatoria. El patronato como una figura jurídica a través del cual el Papa les otorgaba privilegios a aquellas personas que ejercían el poder en esa época. Y desde entonces nosotros vemos que la Iglesia Católica, producto precisamente de estos privilegios que mantenía, empezaron a acumular tierras y en algún momento, en el caso del Ecuador, se convirtieron en el mayor acumulador de tierras de todo el país. Y obviamente que eso involucraba que siempre estaban inmiscuidos en las decisiones políticas que se adoptaban. Cuando el Ecuador se independiza en el año de 1830 y se constituye como república, una de las particularidades que podemos rescatar es precisamente con la creación de la primera constitución del Ecuador. Nosotros vamos a encontrar que esta constitución está consagrada precisamente en virtud de la religión católica. Y encontramos en el artículo 1, digamos, algo que llama bastante la atención, que, por ejemplo, para ser ciudadano, se podía ser ciudadano ecuatoriano siempre y cuando se haya realizado el bautismo y se pertenezca a la religión católica. Y obviamente se consagraba el pueblo del Ecuador a Dios. Entonces, todo estaba vinculado, desde la norma suprema, pues hasta todas las decisiones en relación a la religión católica. Otra cuestión, otra particularidad que se da en el caso del Ecuador es que la religión se vinculó desde sus inicios, desde la época colonial y particularmente desde la época republicana, se vinculó con la educación. Entonces nosotros vamos a encontrar que inclusive varios presidentes de la República, de inicios de la República, adoptaron pues a la religión católica como este medio vínculo para poder ellos encontrar un enlace que les permita gobernar sin mayor inconveniente. Y por eso es que en la época, por ejemplo, de un presidente de los que, digamos, tuvieron realce, renombre en la época, encontramos a Gabriel García Márquez, que él trajo órdenes de jesuitas al país para que ellos impartan la educación en aquel entonces. Sin embargo, este vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado termina cuando un presidente de la República, llamado Eloy Alfaro, y un movimiento de liberalismo que se generó en la época, establece por primera vez un Estado laico en el año de 1895, que es en donde empieza esta pugna entre la Iglesia Católica y el poder. Brevemente voy a referirme a cuál es la influencia que el catolicismo ha tenido en el caso del Ecuador. Bueno, aquí tengo citado unos datos de el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, que en el año 2012 realizaron una investigación respecto de la religión en el caso del Ecuador, y los datos que arrojaron esta investigación establecen que el 91.95% de la población posee religión o cree en una religión, y que de ese 91.95, el 80.44% pertenece a la religión católica. Entonces, indudablemente que la religión católica hoy en día, en el caso del Ecuador, sigue teniendo una mayoría bastante considerable e importante en el Ecuador. Ahora bien, como señalaba, en la actualidad nosotros vamos a encontrar que todavía existe influencia de la religión católica en la educación. Por ejemplo, nosotros contamos con escuelas y colegios fiscomisionales, es decir, que son patrocinados o reciben recursos del Estado, pero pertenecen a la Iglesia Católica o son regentados por la Iglesia Católica. A la par también encontramos universidades que son evidentemente católicas y que reciben asignaciones del Estado, cosa que no sucede con otro tipo de religiones en el caso del Ecuador. En lo que respecta a la política, nosotros vamos a encontrar que desde que se conformó la República hasta la actualidad, la Iglesia Católica en varias ocasiones ha inclusive financiado, ¿sí?, diferentes movimientos políticos o partidos políticos, particularmente en el pasado, un partido político que existió durante muchos años, que era el Partido Conservador, que era una contraparte al Partido Liberal,
que fue el que propugnó en el caso del Ecuador el establecimiento del laicismo o de este Estado laico. También tenemos que rescatar que en el caso de la Iglesia Católica en el Ecuador, era quien controlaba en su momento todo lo relacionado a nacimientos, defunciones, matrimonios, todo lo que tenga que ver con el manejo de cementerios, etcétera. Y eso pues estaba relacionado con el poder que siempre tuvo la Iglesia Católica en el caso de Dios, en el caso del Ecuador, perdón. En lo que respecta, miren ustedes, al Ecuador actual, hay algo que llama mucho la atención. Si bien es cierto, desde inicios del siglo XIX el Ecuador se consagra como un Estado laico, sin embargo, vemos que en algunas de las constituciones que se sucedieron desde esa época hasta la actualidad, encontramos por lo menos una referencia a Dios. En la actual constitución que tiene vigencia desde el año 2008, nosotros encontramos que en el preámbulo existe, ¿sí?, el nombre de Dios. Finalmente, en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿sí? Ya lo había yo mencionado, en el caso del Ecuador, la religión católica ha sido usado o ha sido utilizado por los diferentes partidos y movimientos políticos como un medio o instrumento para poder llegar a la gente, dado que la mayoría de la población cree en la religión católica y por lo tanto han usado como un medio vital para llegar al poder. En lo que respecta al órgano legislativo, nosotros vemos que desde la época republicana hasta la actualidad, el órgano legislativo siempre ha sido complaciente con el pensamiento y el pronunciamiento de la Iglesia Católica en diferentes temas. Por ejemplo, aborto, ¿sí? Matrimonio igualitario. El año pasado, la Corte Constitucional del Ecuador emitió una decisión judicial a través de la cual reguló o permitió el ejercicio del matrimonio igualitario en el Ecuador. Inmediatamente la Iglesia Católica emitió un pronunciamiento y obviamente se generó un debate importante en el país. Sin embargo, pues se sigue manteniendo esta decisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Y en lo que respecta, miren ustedes, a las sublevaciones indígenas, igualmente el año pasado tuvimos un movimiento indígena, el mes de octubre del año pasado, tuvimos una manifestación del pueblo indígena bastante importante y fuerte en el país. Uno de los invitados para llegar a negociar, porque fueron 2 semanas con las cuales el gobierno no pudo llegar a un acuerdo con los movimientos indígenas, fue precisamente llamar a la Iglesia Católica para su intervención. Para finalizar mi exposición, me voy a referir brevemente a un par de cuestiones que son las que permitieron pues, que yo pueda presentar esta ponencia y que les invito para que ustedes lo revisen para la reflexión y el debate de todos. En el caso del Ecuador, constantemente vemos que la Iglesia Católica interviene en las decisiones políticas que se adoptan. Desde esa perspectiva, la vicepresidenta que fue electa hace pocos meses atrás, en una de sus primeras intervenciones que hizo, claro, no como vicepresidenta, sino como una ciudadana, pero fue un evento que ella lo compartió a través de sus redes sociales, fue accediendo a una ceremonia de una iglesia a la cual ella pertenece. Y eso generó nuevamente este debate en el Ecuador de que, pues bueno, si somos un Estado laico, ¿se puede o no permitir el que, en este caso, una autoridad de la representación de una vicepresidenta pueda participar libremente o no en el ejercicio, en este caso, de su dogma? Entonces, bueno, particularmente yo ahí hago algunas reflexiones. Personalmente considero que el ejercicio de poder, ¿sí?, en lo que respecta a un cargo público, trae como consecuencia la limitación del ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Es decir, que una persona que está ejerciendo un cargo público, por su calidad, por la connotación que tiene dentro de la sociedad, tiene una limitación o una restricción del ejercicio de sus derechos distinta a la que tenemos las demás personas. El Estado laico implica la separación del Estado y la Iglesia, pero eso no implica, a su vez, la anulación de la Iglesia, que es lo que de alguna manera siempre se le cuestionó al Estado laico. En un Estado constitucional de derechos y justicia siempre tiene que propugnarse el respeto a los derechos humanos que se encuentran basados en la dignidad humana. Un ejercicio responsable del poder no puede usar a un dogma o una iglesia para adoptar decisiones importantes.
creemos personalmente y estamos convencidos de que cuando una persona, por más que pertenezca a un dogma religioso o a una orden religiosa, eh, y que públicamente lo haya manifestado, consideramos que al tratarse de ejercer el poder público, debe tener cierta mesura en el ejercicio de este derecho a su eh, a su dogma y en este caso a la libertad de conciencia que tenemos todas las personas, pero insisto, por el cargo, por la connotación, porque si una persona que tiene representatividad ejerce públicamente este derecho u otros que podíamos mencionarlos, de alguna manera va a ganar personas que van a estar a favor y personas que van a estar en contra, ¿no? Entonces, para evitar esta confrontación, creo que en un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, debería evitar ejercer públicamente ese tipo de manifestaciones. Eh, yo propongo que como una de las condiciones finales, y con esto ya concluyo mi participación, eh, es la posibilidad de crear un código deontológico para el ejercicio de cargos públicos. Considero que esa podría ser una herramienta que permitiría precisamente regular, ¿sí?, estos derechos que de alguna manera, insisto, por la connotación del cargo, ¿sí?, o de la representatividad de una persona, deberían ser limitados en algunos aspectos, ¿sí? Muchas gracias, María Clara. Esa es mi participación. Espero no haberme pasado del tiempo. Bueno, Cristian, muchas gracias. Nos dejas ahí con varias preguntas en el ambiente para la discusión, como lo que entiendes por las limitaciones, la mesura que va desde que una persona ponga su religión para tomar decisiones o simplemente para expresar ritos propios de su religión, y una propuesta de un código deontológico para como encontrar las respuestas a ese dilema, que a su vez también podría generar otros problemas el tener ese código, ¿no? En la medida en que restrinja ciertas expresiones de religiones. Bueno, con esta propuesta tuya creo que nos da pie para pasar a la intervención de Carlos Arturo Duarte, mientras Cris retoma aquí que por suerte la tecnología nos permitió tenerte otra vez, Cris. Entonces vamos a seguir con Carlos Arturo, quien justamente em, reflexiona o tiene una propuesta sobre si el control disciplinario de los funcionarios públicos es una manera de garantizar el principio de eh, laicidad, ¿no? Y entonces, sin más preámbulo, Carlos Arturo, bueno, para nuestros oyentes, Carlos Arturo es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es uno de nuestros magísters, estudiantes ya graduados de maestría en Derecho Constitucional de nuestra Universidad del Externado. Entonces, Carlos Arturo, tienes la palabra por 10 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo creo, y es la idea general, que el derecho disciplinario puede contribuir al respeto del principio de legalidad y sobre todo el deber de laicidad y el deber funcional de neutralidad religiosa por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, eso tiene varios problemas y tal vez el más importante es la manera en la que Latinoamérica se ha articulado a los procesos de laicización. Digamos que coincido con Cristian en muchos aspectos y básicamente yo concibo con el riesgo de caer en las generalidades que se presentaron en los últimos 6 siglos en Occidente, no en Latinoamérica, sino en Occidente, 4 fenómenos de laicización. El primero, el defendido, el jalonado por los monarcas absolutos que monopolizan el ejercicio del control de poder. Son ellos, dice por ejemplo un profesor español como Saco de Bastía Freixedo, son ellos los que en realidad ponen fin al orden religioso con el cual la Iglesia fundó el deber de obedecer durante la Edad Media. Sin Carlos embargo, pues Arturo, discúlpame que te interrumpa, nos dicen que no se oye bien, no sé si te acercas más al micrófono, tal vez tienes un problema
de audio, pero Aló. tenemos un mensaje. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o no? ¿Ya mejora o no? A ver, Ani, quien nos dijo que no se oía, ¿ya se estará oyendo mejor? Sí. O sea, Sigue hablando. te A escucho ver, Tal vez hablar un poquito perfectamente más bien fuerte, ahorita. Carlos Arturo. claro. El primer fenómeno de laicización o de laicidad en Occidente ocurre a través de los monarcas absolutos. Es decir, monopolizan el control del poder y son ellos quienes de manera definitiva acaban el orden medieval, un orden medieval en el cual solamente la Iglesia Católica daba de dar cierta unidad a lo que era la Europa cristiana. Pues bien, Latinoamérica no hace parte de ese fenómeno. Latinoamérica cae dentro de la órbita colonial y expansionista que ese control o esa monopolización del poder se presenta en Europa, y cuando esos dos mundos chocan, pues digamos que uno de los elementos que se olvida dentro de nuestras organizaciones indígenas fue precisamente el carácter religioso que tenían en cada una de esas religiones. El segundo fenómeno, bueno, y en el mejor de los casos, se presentaron fenómenos de secretismo para hacer más fácil el dominio español en las tierras. Y yo creo que, por ejemplo, mucho antes que el Concilio Vaticano II autorizara dar las misas en lenguaje vernáculo, muchos indígenas las escucharon en su propia lengua. ¿Para qué? Para afrontar o hacer más fuerte ese dominio español. El segundo proceso de laicización o de laicidad en Occidente, pues es el que se empuja con el Tratado de Paz de Westfalia, en donde los países europeos dejan o deciden que no se van a matar más por razones religiosas, y pues en ese momento de la historia, nosotros en Latinoamérica o las colonias españolas, pues siguieron la suerte del catolicismo a estar por el lado de los Habsburgo, es decir, ellos o acá esas tierras no sufrieron ninguna transformación por ese importante momento. El tercero es digamos que la laicidad que empuja y la ilustración, digamos que esa es la primera, a diferencia de los otros dos fenómenos, esta libera al ser humano, lo libera de los dogmas católicos y, y, y le permite ser libre sin esas creencias. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que esa ruptura independentista del principio del siglo XIX no toma ni como uno de sus objetivos transformar lo religioso. De hecho, en nuestras constituciones, en nuestras primeras constituciones, casi que lo único que se preservaba del orden colonial desde un punto de vista formal, porque tal vez de un económico fue mucho más, era el respeto a la religión católica. Lo encontramos en la primera constitución del Estado de Cundinamarca, en la constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, incluso el decreto de la dictadura de Bolívar, que podemos decir marca el final de ese periodo independentista, también asume que se va a proteger a la religión católica como la de la nación. Y eso hace que esa introducción a la ilustración se postergue durante el siglo XIX y sea, por ejemplo, acá en Colombia, únicamente o de manera determinada, que la Constitución del Río Negro asuma una tarea de introducir esa ilustración en la vida para transformar nuestra vida colonial y señorial aún heredada de ese periodo de dominio español. Pues bien, digamos que esos liberales radicales tuvieron tres grandes proyectos en materia liberal. Uno fue, pues, terminar el autoritarismo, el otro fue separar la iglesia del Estado, y el tercero, tal vez el único que pudo tener avances significativos y perdurables, fue el de encontrar una ética pública laica. El cuarto, una educación pública laica. El cuarto fenómeno, pues digamos que es la laicidad que se promueve con el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se asume que los estados, desde un ámbito de vista internacional, los estados respetan todas las manifestaciones religiosas que puedan tener las personas. Y esos dos últimos fenómenos, tanto la ilustración y el surgimiento del Estado burgués de derecho y el derecho internacional de los derechos humanos, van a consolidar
una distinción muy clara entre la esfera privada y una esfera pública de discusión. A la esfera privada, pues el deber ser es que quede reservada para las manifestaciones íntimas y súper privadas de las personas, de sus creencias religiosas, y una esfera pública eminentemente laica en un sentido de neutralidad religiosa, es decir, que el Estado no puede tener ninguna preferencia. Sin embargo, digamos que los grandes momentos de esa última laicización es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el Sistema Universal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en nuestro sistema interamericano. Sin embargo, esos años en donde esos pactos se celebran, se firman, se ratifican, no son el tiempo tampoco en el orden, al menos colombiano, un momento para establecer un Estado laico y, por ejemplo, o mucho más, el de secularizar o hacer pluralista nuestras religiones. En el ámbito, bueno, casi durante todo el siglo XX, en el ámbito internacional también Colombia, los concordatos que firmó con la Santa Sede, tanto en 1887 como la revisión de 1933, le da un carácter muy importante de ser Colombia un Estado confesional. De modo que solamente es hasta la Constitución de 1991 que de manera normativa, desde el ámbito de la norma constitucional, se establece esa separación entre Estado e Iglesia y esa distinción muy importante entre esfera privada y pública en diferentes ámbitos, entre ellos la materia religiosa. Nosotros en Colombia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido, digamos que muy coherente con un proyecto de ser un Estado laico. Ha establecido provisiones muy claras, como es, no se puede preferirse una religión sobre las demás, no se pueden hacer actos de adhesión, no se puede hacer proyectos con finalidades religiosas y también no se pueden apropiar recursos económicos para financiar ritos religiosos en particular. Sí, digamos que el deber ser es claro, somos un Estado laico, es la relación o eso es de lo que se deben referir las constituciones. Sin embargo, en el ser, la sociedad colombiana no ha seguido o todavía no ha apropiado esto, la secularización. Somos, creo, una sociedad pluralista desde el ámbito religioso con una clara preferencia hacia los cánones de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Constitución de 1991 no nos ha llevado a ser una sociedad secular, pero sí ha propiciado el mantener o el apostar por un pluralismo religioso. ¿Cuál es nuestro problema? Y usted lo planteaba al inicio o a la instalación de la mesa. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo hacer para que los funcionarios públicos, ¿sí?, no ejerzan sus funciones atendiendo a sus connotaciones religiosas? Y eso es problemático, ¿por qué? Porque lo pueden hacer de dos maneras. De manera expresa, formal, que quede escrito en sus decisiones, que lo expresen de manera clara, o lo más riesgoso es que lo hagan a escondidas, subrepticiamente, es decir, de manera oculta, sin que sea palpable a través de los sentidos que son religiosos y responden a esas medidas. Ahí es cuando yo creo que el derecho disciplinario sirve como un elemento para orientar y para garantizar que al menos esos servidores públicos en su conducta oficial sean coherentes con el deber de neutralidad religiosa. Y me falta poco tiempo, entonces pues quisiera abrevar en tres sentidos. Primero, lo que se regula de manera clara es la conducta oficial. Sin embargo, eventualmente, y así lo ha admitido la Corte Constitucional, si las manifestaciones de la vida privada, incluyendo, agregaremos nosotros, en materia religiosa, afectan la función pública, ese sería una hipótesis en donde se podría sancionar esa falta. Segundo, hoy en día, y creo que debe mantenerse así, el régimen de inhabilidades, el régimen de impedimentos y recusaciones no permite que una persona
autoridad pública pueda exentarse de cumplir un deber o sus deberes porque esa decisión sea contraria a sus creencias religiosas. Y la manera en la cual el derecho pues, disciplinario sancionaría, creo que solamente hay una hipótesis de falta disciplinaria gravísima que merece la destitución y la inhabilidad, y es aquel que promueva o instigue actos o conductas, comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona. Esa es la única hipótesis de falta gravísima que creo. Y las demás, el desconocimiento de las provisiones de no hacer actos de adhesión, no apropiar recursos económicos, no ir en contra de las manifestaciones de los demás, esos serían prohibiciones que en caso de ser desconocidas generarían faltas o serían sancionables como faltas graves o leves. Gracias. Bueno, Carlos Arturo, muchísimas gracias. Creo que has aportado acá algunas ideas, estas diferencias que tú encuentras entre la manera como en Europa y en América Latina nos relacionamos o encontramos unas relaciones distintas entre el poder y la religión y cómo esa ha sido diferente en el viejo continente y en el nuevo continente. Y pones también sobre la mesa algo que ha hecho la Constitución del 91, que yo lo pongo en términos problematizadores, y es la separación entre lo público y lo privado, que para algunas cosas podría ser buena, pero por otro lado vemos que el desarrollo de los derechos humanos, los derechos de las mujeres tienden a borrar este límite entre lo público y lo privado, justamente porque lo que pasa en lo privado tiene una relevancia para lo público. Entonces, esto que construimos en este ámbito nos invita a pensar qué dilemas a su vez puede traer. Y finalmente tu apuesta por el derecho disciplinario, que también no deja de tener un aspecto problemático, y es la respuesta o la solución de los problemas mediante las sanciones, ¿no? No una sanción no penal, pero sí la apuesta porque mediante la sanción de la conducta se cambie la conducta, y quién sabe si esa armonización entre religiones y principio laico necesariamente pueda ir por el lado de las sanciones. Es una apuesta clara que hace Carlos Arturo, y yo planteo lo que podría ser un dilema a partir de ahí. Bueno, con esto entonces paso la palabra ahora a Cristiane Silva, que por suerte logró superar los problemas que nos pusieron al comienzo. Y Cristiane también, yo les decía cuando no estabas todavía que pensaba iniciar contigo porque hacías esta reflexión como más de teórica o más genérica, sin referirte a casos puntuales, pero también queda muy bien para cerrarlo con el título que le has dado a tu intervención, que es que el constitucionalismo se nos está volviendo demasiado religioso, y en los debates públicos y políticos cada vez hay más presencia de argumentos religiosos, y cómo eso que es una realidad, que la vemos, que existe en todos nuestros países, cómo interpela eso al constitucionalismo de la diversidad. Entonces, para que nos cuentes tu presentación o tus propuestas en este sentido, tus ideas, Cristiane, por favor, tienes la palabra por 10 minutos porque nos vamos a quedar. Por favor, te pido que seas muy estricta con el tiempo porque si no, no vamos a tener espacio para preguntas. Vale, vale, perfecto entonces. Bueno, ese no es mi tema de investigación y de estudio. Esto es una cuestión que surgió en las clases de Derecho Constitucional. Deixa eu tomar aqui no horário. De Derecho Constitucional, de Teoría del Estado. Entonces, é toda uma análise que vamos fazendo quando se vai apresentar aí o Estado de Derecho, as novas constituições, o marco do novo constitucionalismo latino-americano, e o que vamos vendo, não? Dois elementos que são velados, inicialmente velados, não tão discutidos, não tão lembrados neste marco da doutrina e das teorias constitucionais, pero que estão presentes. A primeira de ellas é com relação a la
esencia de la Iglesia, y el segundo es el Estado mínimo, ¿no? Ese Estado que se instaura el Estado constitucional. Entonces, ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuando él llega a instalarse, va a se instalar en un Estado mínimo, ¿sí? Que ya es, en términos de Keynes, el Estado de la esfera. Entonces, aquí yo pensé en trabajar justamente desde el principio de laicidad para demonstrar esse vínculo que pode existir entre esses dois fenômenos que identifico no marco de nosso constitucionalismo. Então, esse constitucionalismo demasiado religioso, sobretudo com igrejas pentecostais e neopentecostais que vêm dos Estados Unidos, e o lawfare, não? Esse lawfare que vai agora, essa guerra jurídica que estamos vivendo neste mesmo contexto. Ou seja, nós temos aí uma série de desafios que, como meus colegas anteriores também trataram, todo esse marco histórico, não é algo que vem de agora. Então, preparei umas diapositivas para justamente poder detener-me neste aspecto, pero, a ver, não las encontro aqui em meu computador. Esto. ¿Ustedes pueden ver? ¿Ustedes pueden ver la...? Sí, podemos verlo. Sí, entonces... pero parece que no es... Ahí lo vemos perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, parece que no es la versión final, pero vamos a ver. No te preocupes. Entonces, mira, aquí está, entonces, ¿dónde empiezo? ¿No? Empiezo ahí con el tema del constitucionalismo, en el marco del constitucionalismo, entonces la transición, el surgimiento de las nuevas constituciones con las independencias, entonces la emergencia de un Estado liberal, pero que va a mantenerse todavía esclavista y que va a mantenerse todavía confesional, ¿sí? O sea, dos elementos, ¿no? Dos estructuras que van a traer del Estado colonial será el esclavitud y el confesionalismo. Entonces, uno abordando essas primeiras constituições, que é um exercício que hacemos, ¿no? De analisar esses princípios do constitucionalismo contemporâneo nas primeiras constituições de América Latina, o que vamos encontrar vai ser isso, sim, que todos os países vão reconhecer a Igreja Católica Apostólica Romana como única e exclusiva do Estado. Não do pueblo, não da sociedade, não da nação, sino do Estado. E nesse Estado implica já o poder político não constituído e as prerrogativas que vão se dar para esta instituição religiosa. A Constituição de Haití, que é agora, no marco dos estudos constitucionais, está saliendo não, vários estudos acerca de constitucionalismo, da proposta constitucional de Haití, sim, vai proibir, em sua primeira Constituição, já no artigo 50, proibir uma religião dominante, sim? E vai tolerar a liberdade de cultos. Sim? Esta vai ser já uma das primeiras, e não pero não única, não, propostas constitucionais de Haiti, que efetivamente vai conduzir, vai direto num ponto que eram os problemas que devíamos haver resolucionados nesse momento, sim, nesse momento dessa transição, sim, e seria em que momento? Desse momento de optar por a Constituição, por o projeto constitucional que tinha Haiti, pero todos os países latino-americanos optaram, todos os países da América optaram por a Constituição dos Estados Unidos como modelo a seguir.
Sim? E aí, mais uma vez, no projeto constitucional de Haiti havia já essa libertação para um problema que, como vocês, não, como o Carlos está vivos, não, está nos perseguindo todo esse período. Sim, desde esse período da emergência do constitucionalismo, de las nuevas constituciones hasta el nuevo constitucionalismo contemporâneo, não? Latino-americano, como chamaríamos, não? Que não me escute Gabriela, pero sim, estamos no marco, sim, do novo constitucionalismo contemporâneo, temos muitas novidades, muitos novos direitos, e é justamente esses novos direitos que estão sendo questionados, sim? Porque o que temos aqui? Também antes disso, foi algo que também já falou Carlos, não, acerca dos concordatos. Então, entramos à era do constitucionalismo como países escravistas e confessionais. Depois, na segunda metade do século XIX, quando começam já a proibição das instituições escravistas, viene a emergência de los concordatos, de todos os tratados de concordatos que são firmados com vários países de América Latina, quizá todos, aqui não ocupo colocar todos, coloquei alguns desses países, e no caso específico de Colômbia, são 3 concordatos, sim, e o de 73 todavia está vigente, e há vários artículos, sobretudo com esses que vão dar prerrogativas no caso da educação, no caso do matrimônio, acesso aos territórios coletivos indígenas, que são derrogados por la Corte Constitucional, por serem constitucionais. Então, temos aí esses concordatos que também é um rezago que sigue vigente, que sigue pendiente, não? Que sigue vivo todavia neste constitucionalismo contemporâneo e que é um desafio, sim? No campo da educação, eu he investigado bastante nesse aspecto. Então, no campo da educação, aqui em Colômbia especificamente, houve um domínio muito grande da religião, sim, da Igreja Católica sobre a educação, a ponto que vai ser considerado como um negócio privado, um assunto exclusivo e privado da Igreja Católica. É algo bastante interessante também, porque quando eu hablo desse tema e coloco esse tema em margem de que maneira essa participação da Igreja e da religião todavia sigue vigente, marcando os países latino-americanos no marco desse novo constitucionalismo latino-americano, muitos estudantes se sentem ofendidos. Sim, tomam como uma coisa personal de que muitos me perguntam de qual religião sou e por que, se alguns colocam na avaliação docente, inclusive, não, que há um desrespeito com relação às suas crenças. Então, é algo que está muito presente e eu, inclusive, a partir disso, comecei a introduzir, não, todos a formação, um estudo acerca da formação dos advogados em Colômbia. E encontrei, inclusive, por exemplo, no trabalho de Víctor Uribe, sobre toda essa formação canônica do direito canônico, da doutrina católica que recebiam os advogados em Colômbia no período colonial, sim, que já tinham universidades, não, na Iberoamérica, tinham universidades que desde o século XVI e XVII, e essas universidades tinham todas uma orientação católica, religiosa, essencialmente, ou seja, se produzia em diversas, nas áreas, sobretudo de direito e medicina, não? Mas na área do direito especificamente, se produzia teólogos que exerciam como advogados. E, nesse caso, os advogados mais importantes do
Estado colonial, recibiam o título de abogado de la Real Audiencia, pero solamente después de jurar a la Virgen. ¿Sí? Deberían jurar el cumplimiento de su misión a la Virgen y, sobre todo, como va a dizer também nessas primeiras constituições, jurar proteger, tutelar a Igreja Católica e excluir qualquer outra religião. Aí vamos ver já no século XX, quando em Estados Unidos, e aí é esse vínculo que hago com os estudantes no início, com o imperialismo, sim? Essa entrada, não? Essa passagem do Estado confessional a um Estado com essas igrejas, sobretudo de tendência pentecostais e neopentecostais, sim? Introduzidas por Estados Unidos, sim? Isso já como um veículo do próprio imperialismo estadunidense, pero também desde uma política de negação desses governos progressistas, sim, que vão incorporar aí a sociedade desde uma perspectiva constitucional e não com outros critérios, sobretudo religiosos, como adjudicador de consequências jurídicas aí no caso. Então, localizo isso nos Estados Unidos, aqui na década de 80, então essa reação com a legalização do aborto, então uma sentença que tuvo um impacto muito forte em Estados Unidos, então como que a partir de aí empieza toda uma formação de partidos, na verdade tendências políticas em Estados Unidos, como que os governos de turno, a partir de Reagan, empiezam a buscar apoio em los evangélicos para poder elegir-se. Sim? Então, esse eleitorado vai entrar aí com esse objetivo. Então, que eleitorado é esse? Que governos são esses? São governos conservadores, são governos que vão em contra a todos esses novos direitos que vão surgir. E que vamos ver em Latinoamérica essa extensão. Sim? Então, vamos ver, por exemplo, Bolívia, que destitui, qual é o discurso que vai levar à destituição de Evo Morales. Essencialmente, um discurso religioso, conservador e com essa ideia, não de, por exemplo, Jeanne Áñez vai dizer: o povo ha permitido que a Bíblia vuelva a entrar ao palácio. Imagínate isso. Então, o outro político também boliviano vai dizer que vai chegar hasta a La Paz com uma carta de renúncia em uma mão e na outra com a Bíblia. Sim? Então, é o discurso que vai ser apresentado para questionar a Evo Morales. A mesma coisa Andrés Manuel López Obrador, que todos já imaginavam, não? Que estava vinculado, não? Era de centro-esquerda, e resultou ser um representante não tão amplo, sim, como se dizia todas as pesquisas, mas sim um vínculo muito estreito com o Partido Encuentro Social, e eu estive lendo sobre os trabalhos acerca disso. Vai ser o primeiro partido mexicano que, de maneira aberta, expõe uma orientação com bases evangélicas, em especial pentecostais e neopentecostais. Então, aqui, mira isso. Sim? Trump já recebendo aí a oração de um pastor evangélico, a mesma coisa Bolsonaro, com a camisa escrito Jesus, e com esse símbolo dele é um símbolo de arma, porque Lula tinha, sim, esse símbolo de Lula, e durante as campanhas Bolsonaro hizo esse símbolo que era para a liberação das armas. Então, com Jesus,
uma paradoja, não? Jesus na camisa e com o sinal de uma arma na mão, a mesma coisa Trump, Honduras, Costa Rica, e o que há de comum nesses discursos desses políticos, sobretudo essas alternativas democráticas de governo que apresentam estes candidatos, vão ser contra esses novos direitos, o aborto, a adoção por parejas do mesmo sexo, o matrimônio igualitário, a concepção de família que não seja heterossexual, a liberdade de culto, todos esses elementos que vão a ser parte dos novos direitos constitucionais. Aqui no caso de Colômbia, aparece... Te pediría, por favor, si vas cerrando, que ya estamos pasados de tiempo, por favor, para que redondees, para que cierres, por favor. Vale. Y en el caso de Colombia, ¿no? Tenemos ahí todo que ustedes já citaram, não? Ordões, Viane Morales, que vão questionar as ações, as decisões da Corte Constitucional a partir da religião, com argumentos da religião. E cierro com uma chamada, não? De Séneca, que desde o Império Romano já chamava a atenção, que a religião é vista por la gente comum como verdadeira, por los sábios como falsas e por los gobernantes como útil. Então, esta é minha impressão dos estudos que estou fazendo acerca de esta utilização da religião por los políticos governantes latino-americanos no marco do novo constitucionalismo que está demasiadamente religioso. Muchas gracias. Bueno, Cris, muchísimas gracias. Creo que nos has ilustrado con bastantes ejemplos cómo el constitucionalismo latinoamericano en verdad se ha vuelto demasiado religioso y lo has dicho, ahora tenemos no solamente ciudadanos, sino ciudadanos votantes que son creyentes, y eso en términos de derechos humanos pues plantea problemas porque los instrumentos internacionales dicen que toda persona tendrá derecho a votar, es decir, creyente o no creyente, bueno, y eso ha llevado a que tengamos partidos políticos evangélicos y de otras corrientes religiosas en la política y con la consiguiente intervención, modulación de posiciones o de decisiones de poder influidas por esas posiciones religiosas. Bueno, tenemos muchos temas para discutir, podríamos quedarnos acá mucho tiempo discutiendo. Tenemos muy poquito tiempo, bueno, empecemos más bien. Carlos Arturo, mira, te hacen una pregunta que tiene que ver con tu planteamiento del derecho disciplinario, y quien hace la pregunta es Luis Úsuga y quiere preguntarte si sería posible que un servidor público, con base en la causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria que está en el Código Disciplinario, con esa causal que dice que no incurre en falta disciplinaria quien realice una conducta para salvar un derecho propio, si con base en eso pudiera alegar la salvaguarda de su derecho a la objeción de conciencia. Una pregunta muy interesante, entonces te doy la palabra, Carlos Arturo, por favor. Sí, muchas gracias. De manera general, la Corte Constitucional ya ha resuelto eso, ha descartado la posibilidad en materia, concretamente en materia judicial, que el objetor de conciencia, mejor dicho, objetar de conciencia por razones religiosas, específicamente porque las jueces, y creo que es algo común a todas las autoridades públicas, están obligadas a fallar no en conciencia, sino en derecho. Y más allá de ese argumento de autoridad, creo que no existe el derecho a la intolerancia y que incluso no es un deber funcional de los servidores públicos, sino es incluso un deber ciudadano el respetar las ideas de los demás. Entonces, si yo ya no lo hice cuando yo como autoridad pública no lo hice cuando tomé una decisión, no sería un buen argumento de defensa dentro del proceso disciplinario.
Gracias, Carlos Arturo. Bueno, a nuestros participantes los invito a si tienen alguna pregunta para hacer a los panelistas. A ver, les damos un momentico para que se animen. Bueno, entonces veo aquí timidez. Bueno, aquí parece que hay otra pregunta. Hay una pregunta. No, solamente felicitaciones por las intervenciones. Tenemos todavía unos minutos, entonces yo quisiera que cerremos esto entonces con una pregunta que la contesten muy brevemente en dos, 3 minutos cada uno de ustedes. Em, bueno, aquí me dicen que si no hay más preguntas, el público pide que Cris siga hablando. Entonces, si Carlos Arturo y Cristian están de acuerdo con esta expresión de los participantes de que les demos a Cris unos 2, 3 minutos adicionales para que concluya su exposición, que en aras del tiempo yo tuve que hacerle el recuerdo. Entonces, tienes la palabra y te recuerdo, 3 minutos. Estamos sobre las 3:27 y ya además después tenemos a las 45 otros paneles y yo tengo que eh, pasar a moderar otro. Entonces, Vale. Cris, por favor. Sí, no, es que ahora veo la hora y voy a meter a eso. Entonces, el vínculo, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto de utilización, con la reflexión que hemos hecho en clase, ¿no? Que esta participación, esta introducción de las iglesias evangélicas, y específicamente no solo evangélica, que es un paraguas, ¿no? Que están todos, pero las pentecostales, neopentecostales, procedentes de Estados Unidos, como un mecanismo de imperialismo también. Entonces, aquí no tenemos una propuesta como ustedes presentaron, ¿no? Un código deontológico o poder ejercer un control ahí a través del derecho disciplinario, y sí estamos viendo el estado del arte. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la conclusión que llegamos en este marco de análisis, ¿no? de las amenazas al nuevo constitucionalismo latinoamericano? Partimos de 3 consideraciones. La primera de ellas es el estado mínimo, el estado de laissez-faire. O sea, estamos viendo que los derechos de las corporaciones están derogando derechos constitucionales. Y vemos aí a soberania afetada, a soberania do Estado afetada em vários aspectos, por exemplo, o hecho de que os conflitos entre inversionistas e o Estado sejam solucionados em tribunais ad hoc fora, não? O CIAD, por exemplo, o que está sucedendo agora em Colômbia. Então, Colômbia já ratificou esse ano, em 93, mas agora já conta com essa quantidade de demandas procedentes dos tribunais internacionais. O segundo é o lawfare, essa guerra jurídica, sim, que está sucedendo. Estamos vendo isso em países como Brasil, como Paraguai, Uruguai, Equador, Bolívia. Sim, que os elementos, as ferramentas jurídicas e inclusive as ferramentas do mesmo constitucionalismo contemporâneo sendo utilizados contra esses governos que han apresentado alternativas, sim, projetos alternativos de democracia em nossos países. O terceiro dele é justamente esse elemento, esse fenômeno de los evangélicos, de las iglesias, de los partidos políticos que se assumem efetivamente políticos. Por exemplo, Bolsonaro ayer deu uma entrevista dizendo que vamos ter agora eleições para alcaldes, e então estimulando a população a votar en quien tiene Dios no corazón, ¿sí? Entonces, este uso del principio de la confianza
a los creyentes, ¿sí? Que es algo también que lleva a no cuestionar el pasado, a no cuestionar el político. ¿Por qué? Porque los creyentes no cuestionan, uno cree. ¿Sí? A partir de ese principio de confianza no existe un debate, no existe un cuestionamiento, y sino una creencia. Y ahí extendemos esta creencia que pasa de la religión al propio discurso político. Muchas gracias. 3 minutos. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora mientras tanto tenemos otra pregunta para Carlos Arturo que la hace Fabio Camargo y te quiere preguntar cuáles son las garantías en esta apuesta tuya por el derecho disciplinario, cuáles son las garantías del derecho disciplinario que permitirían reforzar el principio de laicidad. Las garantías, bueno. Por favor, prende tu micrófono, Carlos Arturo. Gracias, gracias. Mira, la Corte Constitucional ha dicho también que la intervención en materia religiosa pues no está prohibida, ¿no? Es decir, lo que prohíbe es hacerlo, lo que lo prohíbe es hacerlo en un sentido o en una opción inclinada a favor de otro credo. Había una propuesta que yo creo que es muy importante, que hace Habermas, lo hace para los ciudadanos, pero digamos que a partir de esa relación especial de sujeción que tienen las autoridades públicas con el Estado, si un servidor público pues desconoce ese deber ciudadano, podría también llegar a sancionarse. Y dice, miren, dice Habermas de lo siguiente, una cita un poco extensa: los ciudadanos secularizados, en tanto que actúan en su papel de ciudadanos, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los ciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura política liberal puede incluso esperar que los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir las aportaciones importantes del lenguaje religioso lo transmitan a un lenguaje más asequible para el público en general. Yo creo que más allá de esa amenaza de sanción, y que no es lo mejor, un buen funcionario público a través del derecho disciplinario podría orientarse a cumplir esas altas calidades, ¿sí? Y eso es algo que pues el derecho disciplinario no permite, sin nunca someter a la libertad personal, sin llegar a afectar esa libertad personal. Listo, es ese sentido principal y democrático que yo creo que puede aportar el derecho disciplinario. Bueno, Carlos Arturo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles especialmente a los expositores de hoy, a Cristian y a Carlos Arturo, y también particularmente a Cris, por los temas que pusieron sobre la mesa, que si bien no alcanzamos a continuar el debate, ahí quedan, y yo estoy segura que los debates que ustedes han puesto sobre la mesa van a seguir interpelando a quienes estaban conectados, y a las personas que se conectaron hoy a esta mesa. Muchísimas gracias por su atención, por haber seguido el debate y por sus preguntas que enriquecen la discusión. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y tenemos que seguir con los siguientes temas que hemos previsto en esta agenda, con varias mesas en simultáneo y sucesivas. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos siempre al externado. Esperamos que la próxima vez sea virtual y que al final de una mesa de estas podamos salir a tomarnos un cafecito. Así sea. Seguro que sí. Un abrazo a todos.